Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio, con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Nuestras mentes y su palabra bendita. Padre, gracias por ser nuestra justicia en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te suplicamos que tu palabra se nos abra para que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy, esta noche, Señor, y podamos oír palabras que jamás han sido oídas, inéditas, no porque querramos cosas nuevas, sino que porque queremos cosas frescas que vienen del cielo y no de una composición humana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bien, ya no se halla por dónde empezar porque hemos adorado a Dios de una manera tan exquisita que, ¿verdad que sí? Pero estamos estudiando la Biblia en el libro Romanos. Y yo quisiera contarle a usted algunas cosas del libro Romanos que muchas veces no sabemos. Y hemos estado insistiendo en ellas durante todo el estudio en esta carta. Una de ellas es que Pablo le escribe, fíjese qué interesante, Pablo le escribe a una iglesia que no conocía, porque Pablo jamás había estado en Roma. Dicen los estudiosos de la Biblia que Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, él estaba en Corinto. Y entonces desde ese puerto él les empezó a escribir a los romanos, pero que él jamás había visitado Roma. Pero lo que me impresiona a mí de este pensamiento que les estoy diciendo es el profundo amor de aquel apóstol por todas aquellas personas que se habían convertido al Señor. La tremenda responsabilidad que él sentía sobre sus hombros para atender a aquellos que se habían convertido y explicarles los puntos claves de lo que era el evangelio de Dios, para que es que Pablo sabía quién era. Y una de las cosas importantes en nuestra vida, especialmente si somos ministros, es saber quién somos nosotros, quiénes somos nosotros. Usted tiene que saber quién es usted, qué es lo que Dios le dio a usted, y yo tengo que saber quién soy yo. Hermano, yo no tengo que tener un mayor concepto de mí mismo que el que debo de tener, pero tampoco debo de tener un menor concepto de mí mismo. Es decir, si yo sé que Dios puso un talento, un don en mí, si usted sabe que Dios puso un don y un talento en usted, usted debe de funcionar en base a ese talento sin esperar un nombre. Yo me recuerdo que cuando nosotros descubrimos por el poder del Espíritu Santo que habían 5 ministerios, le andábamos viendo la cara de profeta a todo el mundo, hermano. Y a alguien medio atinaba una cosa que nos decían profecía, y ya usted ha de ser profeta, hermano. Ya nosotros nombrando profeta a los demás. Alguien que medio lograba enseñar la palabra, usted es maestro. Y algunos incluso iban más lejos y se nombraban apóstoles, hermano. Hasta hubo una apostolitis crónica, aguda en ese tiempo. Pero nosotros no debemos esperar un nombre. ¿Para qué vamos a esperar que nos digan apóstol, pastor, maestro, evangelista, reverendo, doctor en divinidad, máster, licenciado en mercadotecnia? Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a Dios, no. Allá afuera sí, que si usted pues estudió y lo que le gusta es que le digan licenciado, pues dígame licenciado y ya, punto, ¿verdad? Y si usted pues le gusta que le digan que doctor, ingeniero, pues ni modo. Yo creo que hay gente enferma que le gusta, que cree que con eso se va a sentir, no se graduaron, pero se ponen ahí licenciado. Y es con letras grandotas. Dígame licenciado. Muy bien, pues le decimos licenciado. Pero Pablo, independientemente de que él sea apóstol o no, para esas gentes, aunque sí les dice, yo soy siervo de Jesucristo, doulos de Jesucristo, esclavo por amor de Jesucristo, y también soy apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
he oído mucho de ustedes. Les dice, mire cómo ese hombre tenía un amor por las ovejas que no conocía. Y óigame, algunos sí las conocía. ¿Cómo conoció Pablo de la iglesia de Roma? Seguramente Pablo le escribían los que él había estado instruyendo en Éfeso. Porque al final le habla a Aquila y a Priscila, le habla a un montón de gente que estaba en Éfeso. Entonces esos de Éfeso se han de haber ido a echar sus colazos a Roma, como algunos hermanos ahora, digamos, de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Bueno, todos se van a echar un su colazo y a veces se quedan allá en los Yunais, ¿verdad? Pero ellos estaban allá, pero después se quedan allá. Entonces, como que estos habían estado en Éfeso y le escribían a Pablo y decía, tenemos unos parientes en Roma, vieras qué bonita está la obra en Roma, a ver cuándo llegas a Roma, te necesitamos en Roma. Y le decían un montón de cosas hasta que ellos se fueron allá, y cuando él escribió, saludó a todos ellos. Pero el punto principal de esto es, ellos se podían desviar, porque estaban en la capital del paganismo. Tremendo, ¿verdad? Porque incluso la profecía de Daniel decía que Roma era la Babilonia que se iba a levantar en el tiempo postrero. Entonces él se encarga y le escribe a esos que podían estar en peligro para que de una vez nos advirtieran a nosotros. Entonces, dentro de las cosas, otra cosa, no conocía a nadie, pero les escribió. Y otra cosa, él sabía que ellos tenían pastor, y como tenían pastor, él sabía que él era apóstol también, y que tenía que llenar una función, y que tenía que hablar hasta por los codos. Pero también él decía que a él no le gustaba sembrar donde ya otro había sembrado, porque eso parecería como latrocinio o algo así, ¿verdad? Eso parecería como aquellos que miran que ya está todo medio regular y dicen, vámonos ahí. Eso parecería como aquellas personas que por contienda miran que hay una iglesia cerca y dicen, vámonos para ahí con eso. Miramos qué hacemos, qué destrozos hacemos, dicen, ¿verdad? Y eso se mira mucho, no en la zona 5, gracias a Dios, pero en algunas otras partes. Yo conozco algunas personas que fíjese usted que nos andan siguiendo a nosotros, a los de Elim. Ponen una iglesia en San Francisco, Zapotitlán, enfrente le ponen una. Pone una iglesia en San Francisco, allá en California, enfrente le ponen una. Pone una iglesia en donde sea, enfrente ponen otra, solo para ir a fastidiar y a fastidiar, a fastidiar. Ojalá que cuando Dios tome cuentas de todo lo que tiene que tomar cuentas, ay, Dios mío. Bueno, iba a decir que no se los tome en cuenta, pero no, que sí se los tome en cuenta. Porque Pablo dijo, cuando habló de algunos, dijo que Dios se los tome en cuenta. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, que se lo apunten en el libro negro. Ajá, bueno, pero sigamos aquí hablando. Entonces viene Pablo y está hablando de todo eso y dice, y les dice, miren, les quiero hablar un asunto muy importante. A los romanos de la zona 5. No, usted no es romano, pero sí es de la zona 5, aunque no viva aquí. Aleluya. Solo sáqueme una duda. ¿Cuántos no viven en la zona 5? Levanten la mano los que no viven en la zona 5. Dios mío, hermano. ¿Y qué anda haciendo tan lejos? Bueno, pues entonces sigamos platicando en esto. Mire, tenemos que evangelizar la zona 5 por lo visto, ¿verdad? Pero sigamos en esto. Quiere decir que el apóstol les empieza a hablar de un punto muy importante. Y el punto importante de todo el evangelio, ¿cuál es? Mire, hermano, bueno, por aquí ya me dieron 2, 3 respuestas. Usted que está hasta allá atrás y que no ha oído, ¿cuál cree que es el punto más importante de todo el evangelio? El matrimonio de Cristo. Allá veo que mis hermanos tienen una, con voz fuerte, díganme. La salvación. Todo el mundo dice salvación. Bueno, pues sí, es cierto que la salvación, pero si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Y seríamos los hombres y las mujeres
que seríamos dignos de que todo el mundo nos tuviera lástima, dice el apóstol Pablo. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice: miren, mis amadísimos, yo les voy a hablar de la resurrección de Cristo, en la epístola a los Romanos. Y les voy a decir qué hace la resurrección de Cristo. Aleluya. Y entonces viene Pablo. Mire, ese Pablo como que era apóstol, ¿verdad? Porque como escribía muchas veces y ocultaba las cosas, hermano. Yo le decía a usted, creo que el miércoles, que el hombre más sabio se ministró en público, está en secreto. ¿Se acuerda? Que Salomón se ministró en público porque se ministró en el libro de Eclesiastés. Y entonces ahí puso toda su ministración, pero solamente los entendidos iban a entender cuando él se estaba quejando de sí mismo y arrepintiéndose de sí mismo. Entonces viene Pablo y empieza a esconder un montón de cosas de la resurrección y la esconde en dos palabras. Una palabra griega que es egeiro, que quiere decir levantarse. Y otra palabra griega que es anastasis, que es resucitar. Es distinto levantarse a resucitar, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si usted después de oír este mensaje dice, pues fíjese que yo resucité y me fui a la casa, estaría muy mal dicho, ¿verdad? Usted dice, yo me levanté y me fui a la casa. Pues así es en el griego también. Es distinto levantarse a resucitar. El que resucita es alguien que estaba muerto y no necesariamente así el que se levanta. Bueno, pero vamos, deje de interrumpirme porque ya mucho tiempo me quitó. Porque con ese anhelo que usted tenía, ahí el Señor derramó el montón de aceite y entonces ahora estamos con problemas con el tiempo. Ahorita ya deberíamos de ir en camino a casa. No, todavía no. Apenas son las 10:30 de la noche, hermano. No, es broma, hermano. Entonces, en el capítulo 1, el apóstol empieza a explicar qué es la resurrección de Cristo. Y entonces dice en el versículo, otra vez nos regresamos a alguno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Vamos a pasearnos ahí en todo el libro, hermano. Dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 1:3 de Romanos, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí viene el primer bombazo. El primer bombazo que Pablo le está escribiendo a los romanos es, miren, en el Antiguo Testamento ninguno fue hijo de Dios, con excepción de Adán. Y entonces aquí es donde se ponen las cosas delicadas, porque nosotros creemos, diga, y David, hermano, ¿y usted cómo está? Entonces David no era hijo de Dios. No. Y Moisés, pero usted está diciendo herejías, hermano. Tampoco. Espéreme que le explique y después me alega. Lo que yo estoy tratando de decirle es que, digamos, los médicos, ¿dónde están los médicos? Hoy no vinieron. Aquí hay uno. Los hermanos médicos, cuando están analizando a un bebé, ¿Cómo le dicen al bebé mientras está en el vientre? Es decir, ¿cuándo le dicen a su señora, tuvo un hijo? ¿Cómo le dicen cuando está en el vientre tú? Un feto. O sea, depende porque hay 3 etapas ahí. Primero es embrión, después es feto y después es el neonato cuando nace. Bueno, yo he oído ahí algunos médicos, yo como algo metiche que he sido, ¿verdad? Oía que los médicos miraban las radiografías y decía, y hablaban con otro médico, decía, decían el producto. Vaya que la mamá no los estaba oyendo, hermano. ¿Qué? ¿Cómo que el producto? Mi muchacho, querrá decir usted. No, el producto. Le dicen hijo hasta que nace. Entonces David, Moisés y todos aquellos campeones de la antigüedad eran producto, feto, ni siquiera neonato, eran embrión.
Porque ellos no habían nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento no era para ellos. Porque iban a ser hijos de Dios cuando hubiera resurrección. Entonces todos los del Antiguo Testamento se quedaron en calidad de embrión, de feto, de producto, esperando que Cristo descendiera a los infiernos. Mire qué importancia la que tiene la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, desde luego, ¿verdad? Esperando que el Señor Jesucristo descendiera a los infiernos, fuera levantado por el poder del Espíritu Santo y subiera más arriba de los cielos para llenarlo todo. Y entonces, Él fue hecho hijo, fue declarado hijo con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces dice Lucas, dice el libro de Lucas, dice, estos, hablando de todos los del Antiguo Testamento, serán hijos en la resurrección. Entonces viene el apóstol Juan y nos habla a nosotros para expandir un poquitito más de explicación. Y dice, amados, vosotros no sois como los del Antiguo Testamento que fueron salvos, pero no fueron hechos hijos. Vosotros ya sois hijos, pero todavía no se ha manifestado todo lo que habréis de ser. Entonces, lo primerísimo que nos trae la resurrección del Señor Jesucristo es que marca una etapa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el cual ahora empiezan a haber hijos de Dios caminando por la resurrección de Él. Fíjese usted, qué tremendo. Ahora nosotros ya somos hijos, entonces aquí viene una cosa bien tremenda. Ay, Dios mío, un hijo se puede morir, ¿verdad? Pero no puede ser abortado. Ya nació, pues solo se pueden ser abortados los fetos, los embriones. Los que ya tienen de 7 meses en adelante no pueden ser abortados, esos serían parto prematuro, ¿verdad? Parto prematuro. Entonces esto quiere decir que si es un parto prematuro, bueno, eso sería, eso. ¿Y un abortivo? ¿Un abortivo cómo sería tú? Menos de 24 semanas. Y viven. En Estados Unidos tal vez sí, dijo el hermano cuando le dije, y viven. Pero mire. Yo te voy a decir otro lugar donde vivió un abortivo. En Jerusalén. Porque Pablo dijo, yo soy un abortivo. Entonces él nació con menos de 24 semanas. Ese hombre no le correspondía vivir en el tiempo que vivió, sino que le correspondía vivir más o menos en este tiempo. Entonces, como eso Dios lo sabía, nació antes, alcanzó la estatura, se lo llevó para que venga al tiempo que le corresponde, porque Pablo dijo en el libro de Filipenses que él iba a tener una parusía y que iba a venir. Pablo dijo, yo estaré con vosotros otra vez en mi parusía. Mejor se lo voy a leer, mejor acompáñeme, porque usted ya se me quedó viendo, hermano. Uy, sí, ¿qué comió usted, hermano? ¿No le haría mal? Hermana Leti, ¿qué está cocinando? No se preocupe. Dice en el capítulo 1 del libro de Filipenses, cuando vamos a ver, Dios mío, ayúdame, Padre, para que yo encuentre este versículo. Aquí está. Este versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré vivo, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi parusía, otra vez entre vosotros. Entonces Pablo va a tener una parusía, porque él dice ahí que iba a parusearse. Él se iba a parusear. Entonces, si volvemos entonces al libro, a la epístola a los Romanos, nosotros debemos de entender que nosotros, hermano, ahora ya somos hijos. ¡Qué maravilla, hombre! Ya somos hijos, pero no todos. Esa es otra cosa. Por eso es que uno se pregunta, mire, hermano, ¿qué será? Que fíjese que yo acepté al Señor Jesucristo, dicen algunos, ¿verdad?
Yo acepté al Señor Jesucristo allá en el año 1925. Pero fíjese, hermano, que no fue sino hasta el año pasado que yo me consagré a Cristo. Y le dicen a uno, y mire, y yo de veras había creído en el Señor hacía tiempo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Lo engendraron, allá lo engendraron. Pero ahora nació. Entonces mucha gente que todavía está engendrada, lo que necesita es nacer. Ahora nosotros no le podemos poner un suero como el que ponen los médicos, ¿verdad? Les ponen un suero ahí y para apresurar el parto. No, sino que nosotros tenemos que seguir alimentando y alimentando y alimentando. Y va a haber un día que ¡pum! Van a ver, y a veces el nacimiento es con dolores, a veces el nacimiento es con pruebas, a veces vienen las pruebas para que la gente nazca, igual que en lo literal. Entonces, número 1, les está diciendo Pablo, miren, la resurrección es básica para que ustedes sean llamados hijos de Dios. Fíjense todo lo que les estaba explicándose. Yo digo que haber metido en líos al pastor de esa iglesia, porque llegaban los hermanos, mire hermano Pablo, ¿qué quiere decir esto? Y el pastor de esa iglesia pues les tenía que explicar. Tal vez lo llamaba por teléfono y decía, hermano Pablo, mándeme unos cassettes de los que usted predica, porque me metió en líos aquí. Dice que no son hijos los de antes y ahora nosotros ya. Entonces Pablo le contestaba, con mucho gusto, pregúntale a Juan, porque Juan también escribió algo al respecto. La bibliografía la puedes encontrar en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Pero es que estoy muy lejos. Bueno, entonces te voy a explicar. De una vez le explicaba por el espíritu, porque como Pablo no había teléfono, ni aviones, ni nada, entonces él servía en espíritu. Qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dios mío, creí que se había dormido. Fíjese que lindo, hermano. Porque cuando uno ya no puede explicar las cosas como que las explicara el Espíritu. A mí me ha pasado que a veces yo he estado dormido y ha llegado a ministrarme algunos un ministro específicamente, un ministro. Ha llegado a ministrarme y me ha dicho, y me ha hecho preguntas. Y me ha dicho, mira, tal y tal cosa. Me ha hecho preguntas para que yo le conteste y cuando yo fallo en contestarle, él me explica. Un día me dijo, se me apareció un ministro en sueños y me dijo, ¿por qué Lázaro estuvo, ¿cuántos días estuvo en el 4 días? No, ¿por qué el cuerpo de Cristo estuvo 3 días en la tumba? Entonces yo le dije, pues no sé, le dije. Y entonces me dijo, porque al 4.º día se corrompe igual que Lázaro. Y entonces yo me quedé, pero entendí que lo que me estaba tratando de decir es que el cuerpo místico de Cristo no va a poder estar más de esos 3 días. Recuérdese que un día es como un milenio. Un día es como 1000 años. El cuerpo de Cristo no va a poder estar más de 3 días de esos sobre la tierra, porque se corrompe. Entonces entendido, dijo, oh, qué inteligente soy, qué sueños. No, me habían llegado a ministrar y se me había encendido el bombillo. Así sí, hermano, así sí. Entonces, pero sigamos aquí, hermano, porque mire, ya francamente el tiempo se me fue y solo voy a decir un par de cosas más, no se preocupe. En el capítulo 4 viene Pablo nuevamente a la carga, en el capítulo 4, y entonces empieza a hablar en el versículo 23. Usted va a tener que leer en su casa muchos versículos para poder entender todo el contexto de esto que estamos platicando. Tal vez leamos desde el 22. Por lo cual, está hablando de Abraham, ¿verdad? Es una prueba del Antiguo Testamento de alguien que puede ser salvado por la fe. 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hermano, perdóneme que yo me emocione de esto. Pero es que la Biblia no fue escrita solamente para los que la estaban leyendo en ese momento, sino que aquí dice, sino, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos,
a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces viene el apóstol y les dice: miren, hermanos, aparte de que ustedes por la resurrección de Cristo ya son hijos, ahora les quiero decir una cosa, que ustedes son herederos de todas las promesas que le dieron a Abraham. Absolutamente todas, porque él por la fe conoció muchas cosas. Y de él se escribió que como creyó le fue contado por justicia, pero no solo de él, sino que de todos aquellos que somos llamados hijos de Abraham, pero no de la simiente, no de la carne, no del cuerpo físico de Abraham. Eso es lo que no entiende mucha gente, hermano. Mire, ahora que me invitaron para ir, usted sabe, a Israel, entre paréntesis hago la aclaración, me invitaron. No lo va a pagar usted. Me invitaron para ir, entonces le voy a mandar una supostal hoy. No, hombre, si no, véngase conmigo. Pero mire, empecé a ver yo ya en algunas personas, que me empecé a acercar así a personas de la embajada de Israel que tienen mucho contacto, que como que tienen un mal concepto de lo que es la verdad de Dios, porque no son los descendientes de Abraham en la carne los que son salvos, ni los herederos de las promesas, sino que los que somos descendientes de Abraham somos aquellos que somos igual que Isaac. Por eso le dijeron: en Isaac te será llamada descendencia. Pero esto lo que quiere decir es que Isaac era un hijo de promesa. Imposible, porque Abraham ya estaba viejito, tenía 100 años, y Sara era estéril y tenía 90 años. Fíjese usted, tenía 2 problemas, y Abraham ya estaba viejito, habían 3 problemas. Pero viene el Señor Jesús y le da una promesa y la cumple, porque cuando Él da una promesa, vela sobre sus promesas para cumplirlas. Entonces nosotros somos hijos de una promesa, es decir, somos hijos de un Abraham que se mantiene vivo por la fe, y de una tierra que ya está estéril, vieja y próxima a ser destruida. Pero no con nosotros, aleluya. Por eso nos tenemos que ir nosotros, hermano, aleluya. Entonces dice acá que la fe nos es contada a nosotros también, pero por la resurrección de Cristo. Es decir, si usted tuviera fe, pero no hubo resurrección, no hay nada. Por eso es que dice que Cristo fue el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque con su sacrificio en el Calvario, su muerte y su resurrección, entonces Él hizo valedera la fe de Abraham para nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Si Cristo no hubiera muerto, aunque tuviéramos mucha fe nosotros, no serviría de nada. Pero Él murió y resucitó. Pero dice que fue resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, amados hermanos romanos, ustedes son hijos de Dios por la resurrección. Ustedes son justificados por la resurrección. Su fe ahora sí cuenta por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Eso es lo que dice. ¿Lo ha leído? ¿Por qué no lo leemos? ¿Dónde está eso? No, eso de si Cristo, creo que está en 1 Corintios. Si Cristo, 15:50 y no sé cuántos, perdón, 15:14. Oiga, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? No me estoy inventando nada. Vana es vuestra fe si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque cuando Él bajó a los infiernos y subió, entonces validó nuestra fe. Si Él no hubiera hecho eso, nuestra fe sería vana. Aleluya, pero no es vana, hermano. Qué maravilla, hombre. Entonces sigamos aquí rápidamente antes de que me agarre el dedo la puerta. En el capítulo 6,
Esta es otra cosa tremenda, hombre. Hasta me dan ganas de enojarme. Capítulo 6, versículo 4, 5. Para tener el contexto, dice desde el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dejémoslo ahí. La resurrección de Cristo nos hace hijos. La resurrección de Cristo hace valedera nuestra fe. La resurrección de Cristo hace que seamos justificados. Pero ahí hay otra cosa bien tremenda. Si nosotros creemos que Cristo resucitó entre los muertos, tenemos que andar en novedad de vida, hermano. Es decir, no podemos andar con nuestra vida antigua. Si alguien creyó en el Señor Jesucristo y sigue viviendo igual, ese hombre no ha creído en lo que tiene que creer. Cristo nos da como consecuencia a nosotros, de que nosotros creamos en su muerte y en su resurrección, nos da como consecuencia el caminar en una vida distinta, en una vida en la que uno antes, algunos eran drogadictos. Yo no voy a pedir que levanten la mano los que eran drogadictos, porque después dicen, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me obligó usted? Ya andaba yo cortejando ahí a una muchacha, ya no me quiere voltear a ver porque dice que mi genética debe de estar mala. Pero dígame si no es cierto que aquí entre nosotros hay gente que antes era drogadicta, borracha, y no vamos a seguir diciendo más cosas. Dígame si no, sí o no. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasó cuando llegamos a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pecados que usted tenía antes de llegar a Cristo? Fueron borrados, pero no solamente fueron borrados, porque eso no lo siente uno, o tal vez sí, pero lo lindo es que a usted como que se le revolvía el estómago solo de pensar con el pecado anterior. Decía, usted iba a hacer el otro pecado y decía, no, ya no tengo ganas. Ya no quiero hacer eso, yo ya no quiero hacer eso. Pero le decía, no hombre, pero yo me recuerdo a mí como me invitaba mi amigo, hermano. Vení hombre, me decía, no puedo creer, ¿qué te pasó? Soy cristiano. No, pero ¿qué te pasó? Acepté a Cristo, pues. Levantaste la mano, me decía, sí, levanté la mano. Y si me seguís molestando, te la voy a levantar a vos también, porque no estoy muy consagrado, le decía yo. En ese tiempo no estaba yo consagrado, era recién convertido. Y me decía, tomate esta cerveza. No, le decía, si yo solo vine a esta reunión que me invitaste a testificarte lo que Cristo hizo en mi vida. No, tómatela, mira, tómate. Y me la ponía ahí y él ponía la otra. Si no tomas vos, no tomo yo. Ah, pues mejor, le decía yo. Mira, insistía él. Pero fíjese, hermano, que yo no estaba peleando contra eso. Sentía aversión por eso, hermano. Sentía algo feo dentro de mí. Yo decía, eso, pero si encima de eso es fea la cerveza. Si a mí la cerveza nunca me gustó aquí entre nos, hermano. Lo que me gustaban eran los resultados, pero la cerveza en sí no me gustaba. Pero después ya ni eso, hermano, porque el Señor cambió mi vida. Entonces, ¿cuánta gente hay que al creer en la resurrección, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, empezó a andar en novedad de vida? Novedad de vida, vida nueva. Aleluya, vida nueva. Démosle un aplauso, Señor, y después le voy a hacer una pregunta. Ahí va a ver usted. Mire, usted que el Señor le concedió una su carcachita, que la tiene que empujar a veces, que cuando pasa por un hoyo siente que se va a desarmar, truena todo, ¿verdad? Que de repente se le va un farol, que cuando llueve le tiene que andar así usted. Va, fíjese pues, fíjese usted. Le toca manejar así siempre. Se cansa la gente, hermano. Se aburre de manejar así.
Pero de repente le dicen un día que usted pasó a echar gasolina, mire, usted fue el que se ganó el carro, fíjese. Un carro nuevo. Mire, solo se sienta usted adentro y el olor tan rico, ¿verdad? Rico el olor de los carros nuevos, hermano. Yo por eso paso a las agencias a veces, de vez en cuando, solo para sentir el olor. Ah, qué bien, digo, yo ya me voy. Ojalá que vendieran spray de eso, ¿verdad? Para echarle. Pero solo se sienta usted y el silloncito, hermano, y todas las luces, el tablero, usted se siente en un avión y si usted lo saca y se lo ganó, se dice, ando en un carro nuevo, qué rico manejar. ¿No quiere que le vaya a hacer un mandado, hermano pastor? A donde usted quiera, a Puerto Barrio si quiere, con tal de irse manejando su carrito nuevo. Ok, bueno, pero así andábamos nosotros, en una carcacha, espiritualmente hablando, hermano. Nuestra vida, fíjese hermano, que yo no podía dejar de hacer algunas cosas que no quería hacer. Por ejemplo, a mí, no me gustaba trasnochar y todos los días tenía que trasnochar. Y no por cosas buenas, ahora trasnocho por cosas buenas. Ahora los hermanos se acuestan a las 2 de la mañana y a veces uno tiene que estar ahí también, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo, la vida que teníamos era una vida malvada, hermanos, sinceramente. Era una vida indeseable. Pero cuando creímos en Cristo y creímos en su muerte y su resurrección, como que si otra cosa, algo totalmente nuevo, novedad de vida. Ahora uno tenía en quién confiar. Fíjese que le voy a contar algo que a mí me pasaba cuando estaba recién convertido. A mí me hablaron, a mí ¿sabe qué me impactó? Me impactó un evangelio que se decía y se hacía. Es decir, que se llevaba a la práctica todo. Es decir, decía que Jesús sanaba gente y yo miraba que gente se sanaba. Oh, decía, esto está muy bueno, decía yo. Entonces creí en Cristo que sanaba, pero no me había dado cuenta que sanaba. Inmediatamente después me enamoré de eso. Pero mire, cuando estaba yo recién convertido, andaba en mi carro nuevo, en mi vida nueva pues. Decía yo, qué rico. ¿Y sabe qué pensamientos se me venían a veces? Decía yo, ojalá que me enfermara, decía, porque ahora tengo quien me sane, decía yo, fíjese. Y es que la próxima vez que me enferme, le voy a dar una buena arrastrada a la enfermedad. Eso pensaba yo, tiernito, hermano. Pero yo andaba disfrutando de mi vida nueva. Una pregunta: ¿anda usted disfrutando de su vida nueva? ¿Tiene usted verdaderamente vida nueva? Porque si usted no tiene vida nueva, entonces está perdiendo uno de los beneficios más lindos de creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Vida nueva, cosas nuevas, carácter nuevo, o por lo menos poder para sojuzgar el carácter viejo. Porque es que qué carácter el que tiene usted, hermano. No. Ya me voy a ir, espéreme un ratito. Entonces, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, en bautismo de agua, así también seremos en la de su resurrección. Esto es otra promesa. Entonces si usted me ayuda, número 1, ¿qué dijimos? Es ser hijos de Dios. Número 2, hace valedera la fe. Número 3, nos justifica. Número 4, andamos en novedad de vida. Número 5, promesa de resurrección. Por eso el Señor Jesús nos dijo: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Nosotros debemos de entender qué es Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es el pastor, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo es la resurrección. La resurrección no solamente es un evento, sino que también es una persona. Cristo es la resurrección. Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en la resurrección, y cuando creemos en la resurrección, creemos en Cristo. Y no es un juego de palabras ni trabalenguas, es la verdad. Entonces, cuando nosotros creemos en la resurrección y en Cristo,
sabemos que no vamos a morir por siempre. Sabemos que aunque algún día nos toque llegar al cementerio Las Flores o no sé dónde tiene usted su lugarcito, no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. No vamos a quererle dar camorra a los que nos andan ofreciendo un terrenito de esos, ¿verdad? ¿Usted qué me está deseando la muerte? ¡Buitre! No, hombre. Es su trabajo. Ese es su trabajo. Mejor si se prepara cuando esté vivo, porque cuando uno está muerto ya no se puede preparar y solo le deja problemas a la familia, ¿verdad? Estoy muy dramático. No. Hay que entre paréntesis hay que prepararse, hermano. Usted está preparado. Mire, si usted, Dios no lo quiera, toque madera si quiere, pero, ok. Si usted se muriera hoy, ¿qué pasaría con usted? Fíjese, número 1, ¿qué pasaría con usted? Y número 2, ¿qué pasaría con su familia? ¿Me podría contestar? ¿Qué pasaría con usted? ¿Ah? ¿Se va al cielo? Ah, más le vale, hermano. A mí no me va a decir, solo Dios sabe eso, hermano. Eso entonces no ha creído. ¿Se va al cielo si se muere hoy, hermano? Bueno, gloria a Dios. Que nunca se muera usted. Que nunca se muera. Que jamás se muera. Ese es mi deseo para usted. Amén. Pero si le llegara a tocar, que se vaya al cielo. Nos aparta el lugar porque va a estar muy ocupado. Oye, ahí pone su suéter, así como hacen aquí los hermanos. No, aquí va a estar el hermano Sergio, aquí va a estar no sé qué. Nos aparta el lugar. Porque allá sí va a estar cardíaco, hermano. Muy bien. ¿Y su familia? ¿Cómo quedaría su familia aquí? Ay, hermano, ¿y cómo quiere que vaya a quedar? ¿Se imagina la viuda o el viudo o el beodo? Bien preocupados. Bien preocupados. Sí, pero ¿y las deudas? ¿O le pasaría a usted lo mismo? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? A veces cuando hablamos de muerte, decimos, la muerte esa es para otro, para mí no. Yo soy el hombre de acero. Metros. Pero mire, hermano, a usted le puede pasar, a todos nos puede pasar eso. ¿Qué pasaría con su familia? Tu siervo, dice la Biblia, tu siervo, mi marido, ha muerto. Una de las esposas de los hijos de los profetas. Y tu siervo era temeroso de Dios. Pero ahora ha venido el acreedor y se quiere llevar a 2 de mis hijos. Porque resulta que tu siervo, en otras palabras, ¿sabe qué era lo que le estaba diciendo la mujer a Elías? Fue, ¿verdad? ¿Elías fue o Eliseo? A cualquiera de los dos. Al final de cuentas tenía el mismo espíritu. Le estaba diciendo, mira, profeta de Dios, tu siervo era bien estudioso de la palabra. Tu siervo era temeroso de Dios. Tu siervo profetizaba bien lindo. Tu siervo tenía un ministerio en ciernes. Pero tu siervo era uno que se metía en deudas y que nunca dejó dinero para nosotros. En otras palabras, tu siervo era un irresponsable. Porque, hermano, ya después de las lágrimas y todo, ya la familia tiene que ver cómo sobrevive. Hay gente que dice, hermano, ¿le puedo vender un seguro de vida? Mi seguro de vida es Cristo. Desde luego que sí. Joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es cierto, eso es cierto. Existe en la Biblia. Pero también dice la Biblia, en vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa. Eso quiere decir que aunque Jehová cuida la casa, de todos modos hay guardia. Eso quiere decir que aunque Jehová te va a dar de comer, de todas maneras tienes que trabajar. Eso quiere decir que aunque Jehová se va a encargar de tus hijos, de todas maneras tienes que asegurarte de que a ellos no les falte nada. No seas místico, no seas místico de los que no deben de ser. Sé místico como Jesús.
Amén, diga un amén, a ver si está de acuerdo todavía. Muy bien, gloria a Dios. Tiene promesa de resurrección. Ya me voy, hermano, ya, ahorita me voy. Espérenme un ratito. Entonces dice, sabiendo, verso 9, que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, otra de las grandes promesas y consecuencias que vienen de la resurrección de Cristo es la inmortalidad. Qué rico eso, ¿verdad? Es decir, usted va a resucitar un día y nunca más se va a preocupar por comprar terrenos en Cementerio Las Flores o en los, ¿cómo es que se llama el otro cementerio que queda aquí en la zona 5? Los cipreses, los cipresales, le iba a decir yo, pero no, esa es una colonia. No va a tener problema, porque por siempre va a vivir. Dice la Biblia que Cristo sacó a luz la inmortalidad y la vida. Dos cosas distintas. Es distinto ser inmortal a tener vida. Es distinto. Bueno, vamos a ver. Solo así, una cosa más, a ver si. Dios mío, voy a tener que escoger uno solo y nos vamos. Solo uno. 14, Romanos 14. Y yo quiero que usted me ayude en este Romanos 14 como teólogo. Usted es teólogo esta noche y usted me va a ayudar a describir este verso. Romanos 14 dice en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, yo quisiera que me levantara la mano a alguien que me quiera decir qué mira de extraño en ese versículo. Perdón, no, solo levánteme la mano, yo voy a escoger a ver quién es el que. Levánteme la mano, no se preocupe, hermano, por favor, hombre. Bueno, vamos a dejar por ahí. Quédense con las ganas. Aquí a mi tocayo le voy a dar el micrófono. Que en el Evangelio dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y que aquí dice que es de muertos y de vivos. Bueno, gloria a Dios. Miremos un aspecto interesantísimo del versículo ese. Efectivamente, eso, el Señor entonces es Señor. Aquí lo que vemos es señorío de Cristo sobre toda criatura, de los que están muertos y de los que están vivos, pero está hablando de los que creyeron en Él. ¿Qué otra cosa mira usted? Hermano Jean Paul. Varón que dice, murió y resucitó, y otra vez vuelve a hablar de la vida. Gracias, hermano. Mire, hermano, ¿por qué dice murió y resucitó? Y volvió a vivir. No, hermano, lo que pasa es que ahí está explicando que volvió a vivir. No. Murió y resucitó. Y después volvió a vivir. Eso quiere decir que el Señor murió en la cruz, lo llevaron a la tumba, resucitó en la tumba, no al tercer día, en el mismo día. Se bajó a los infiernos y después volvió a vivir. Murió, resucitó y volvió a vivir. Ay, hermano, démosle un aplauso al Señor y después vamos a ver una cosa bien importante. Entonces, mire, no sé si me di a entender, si me expliqué, pero lo que estoy tratando de decir es que el Señor Jesucristo entonces vivió, y fíjese que hay unos versículos antes, mire, ojalá que los encontrara, hombre, porque dicen, es una lástima, hombre, que a veces debería de apuntarlos, ¿verdad? Porque dice, y vivió y resucitó de entre los muertos otra vez.
Así lo ponen algunos versículos de la Biblia de la Biblia Reina Valera del año 60. Entonces, para explicarlo, lo que estoy tratando de decir es, Jesús lo llevaron a la cruz, murió, lo bajaron, lo metieron a la tumba. Cuando lo metieron a la tumba, sellaron todo, plum, se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque tenía que ir a los infiernos. ¿Por qué tenía que ir a los infiernos? Porque si no, le toca ir a usted. Y como Él lo sustituyó, entonces Él descendió hasta los infiernos y ahí fue consumido en holocausto y de ahí lo levantó el Señor. Y entonces cuando lo levantó, entonces por eso es que dice, y volvió a vivir. Entonces, estábamos leyendo Romanos, por eso me gusta tanto ese versículo, porque Cristo para esto murió y resucitó y después volvió a vivir. Aleluya, volvió a vivir mi Señor al tercer día. Entonces, el que conoce esto, le es más fácil aceptar el señorío de Cristo, no solo el magisterio. El magisterio de Cristo lo aceptan hasta los bandidos, aceptan el magisterio de Cristo. Le dicen el maestro, le hacen canciones al maestro con cariño. Pero no es así cuando uno tiene como Señor a Cristo. Es el señorío de Cristo. Entonces, hermano, dejemos esto hasta aquí. Hay muchas cosas más que deberíamos de haber tocado, pero por causa de que hoy se nos perdieron los turnos, me tardé un poco. ¿Cómo estoy de tiempo? Excelente. Entonces, ni abusé, ni me quedé corto. Me quedé como debía de ser. Entonces vamos a hacer una oración, no vamos a dar lugar a preguntas esta noche por esa razón. Pero váyase usted en su corazón contento, porque dice Romanos 10 también, que si creyeres en tu corazón y confesares en tu boca que Jesucristo se levantó de entre los muertos, es decir, resurrección, serás salvo. Entonces la salvación viene como consecuencia de creer en esa maravillosa resurrección del Señor Jesús. Déjame ministrarte un minuto y nos vamos. Ahí en donde estás sentado, déjame que yo te diga estas palabras. Mira, hermano, el líder de nuestro grupo murió y resucitó. Su nombre es el Señor Jesucristo. Ningún líder de ningún grupo jamás ha podido hacer semejante cosa. Ninguno. El líder nuestro descendió a los infiernos, estrenó el lago de fuego y regresó de la muerte. Y dice la Biblia, y era imposible que la muerte le pudiera retener. Jesús vive no solo en nuestro corazón, Jesús vive en cuerpo, alma y espíritu, y está sentado a la diestra de Dios. Y un día se te aparecerá a ti, porque vive. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que aún vivimos, seremos transformados. Oh, benditas palabras, para mí benditas. Padre, te damos gracias, porque tú, Señor, a través de los tiempos has hecho la obra. Señor, te doy gracias, y en el nombre de Jesús, por la muerte y por la resurrección. Te doy gracias, Señor, porque la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Te doy gracias porque tú hiciste una obra tan grande en nuestras vidas, Señor, que nos liberaste de esclavitud
Y ahora nos has dado promesas, consecuencia maravillosa de aquello que sucedió, de la resurrección de tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Ministerio Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.